Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Qué temporal hoy, ¿eh? Qué bárbaro. Con arcoíris y todo. Pero qué valientes los que han venido. Los que han venido hoy, qué valientes, ¿eh? Muy bien. Dios les continúe bendiciendo a todos. Le damos también una cordial bienvenida a los que nos miran a través de las redes sociales. Y vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Qué privilegio que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Pero también qué tremenda responsabilidad. También es una responsabilidad tan grande como el privilegio que tenemos de hablar la palabra de Dios, de declarar lo que Dios quiere para este día. Entonces, hermanos, siempre estén orando por quienes compartimos la palabra de Dios. No solamente por los pastores, sino también por los predicadores y predicadoras y maestros y maestras de la palabra de Dios, tanto los que enseñan acá como los que le enseñan a los niños, a través de también aquellos que les enseñan a través de la virtualidad. Bueno, que el Señor nos auxilie siempre. Y hermanos, hoy quiero hablar de algo que he estado meditando y es sobre los abismos en los que podemos caer los seres humanos. Y la Biblia dice que el que piensa que está firme, tiene que mirar que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, hoy quiero hablar de abismos en los cuales si nos descuidamos, si no velamos, si no vigilamos, si no estamos alerta con nuestra vida espiritual, si no estamos velando en nuestro corazón, podemos caer. Y hace un tiempo atrás estuve enseñando sobre la vida del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel, hermanos, su nombre significa Dios es mi fortaleza. Y Ezequiel era un sacerdote que le hablaba a Dios a favor de los hombres. Pero también era un profeta que le hablaba a los hombres lo que Dios les declaraba. Y en el contexto del llamado, de la visión de Ezequiel, de cómo Dios lo llamó, él se encontraba en medio de los cautivos, en la cuna de la maldad, junto al río Quebar. Estaba entre los cautivos porque era también un cautivo. Y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, que les recomiendo que lo puedan leer, es que el Espíritu de Dios entró en Ezequiel e hizo sus pies firmes y su rostro como un diamante. ¿Por qué? Porque hablaría a un pueblo que no iba a escuchar lo que él tenía para decir. Entonces, Ezequiel era un sacerdote, pero también era un profeta que había sido enviado a un pueblo que era de dura cerviz, dice la Biblia, que eran de empedernido corazón, que eran contumaces, que eran soberbios, que quizás lo escuchaban en algún momento, pero no iban a poner en práctica la palabra de Dios a través de la boca del profeta. Y al contrario de los falsos profetas, Ezequiel continuamente llamaba al pueblo de Dios a que se arrepintiera de sus maldades y de sus pecados y se volvieran al Señor para ser restaurados. Es que Dios no puede restaurar a nadie que no se arrepienta primero. Para que una persona sea restaurada, sea sanada, sea levantada nuevamente en alto, la persona tiene que tener un arrepentimiento genuino, real, prolongado y duradero en el tiempo. Y de esa manera puede venir la restauración sobre cualquier persona que se vuelva al Señor. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tampoco hay restauración. Tampoco hay sanidad para el alma. Por eso el profeta Ezequiel, a diferencia de los falsos profetas, era una voz que clamaba por el arrepentimiento. Por ejemplo, dice en Ezequiel 33:30, dice así la palabra de Dios, Ezequiel 33:30, no recuerdo si les pasé la cita, sí. Dice, y tú, hijo de hombre,
Los hijos de tu pueblo, hablando de Israel, se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd palabra que viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. ¿Vieron lo que dice el 31, no? Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Qué tremenda era la condición de ese pueblo, ¿no? Porque dice Ezequiel, ese pueblo tuyo, que es Israel, vendrán a ti y te dirán, háblanos la palabra. Pero en realidad se estarán mofando de ti, porque van a escuchar la palabra de Dios, pero no la van a poner por obras. Antes te van a halagar, Dios le dice a Ezequiel, van a decir que eres un hombre que tiene una hermosa voz, que eres como un cantante de amores, como un cantante romántico. Pero no van a oír tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y ese, hermanos, es un abismo en el cual si nosotros no vigilamos nuestra vida espiritual delante del Señor, si no estamos en la alerta, ese es un abismo en el cual podemos caer. De escuchar cada sermón, cada mensaje, cada devocional, cada estudio bíblico, de escuchar, pero no poner por obra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios funciona, y la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios es dinamita de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la palabra de Dios es dinamita y funciona y tiene poder para aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. No solo para los que vienen y escuchan. Y en el capítulo 16 de este libro de Ezequiel, que es el capítulo más singular, fuerte y extenso de este libro, en él el profeta repasa a vuelo de pájaro la historia de Israel, subrayando la ingratitud y cómo su pueblo, cual esposa desvergonzada, cometía adulterio espiritual, volcándose a la más extrema de las idolatrías. A su vez también nos muestra este capítulo 16 del libro de Ezequiel, cómo Dios se mantiene fiel y perdonador con un ínfimo remanente de su pueblo. Dios siempre tiene deseo de perdonar. Dios siempre está deseoso de tener misericordia de las personas, de mostrarles su bondad, de mostrarles su gracia, pero no siempre lo hace porque no siempre encuentra un pueblo arrepentido de sus pecados y de sus maldades. Entonces este pueblo nos habla, este capítulo 16, de que tras haber sido rescatados por Dios, es más, les recomiendo que lo lean, es el capítulo más largo del libro del profeta Ezequiel, el capítulo 16, y nos habla de cómo Dios había rescatado a Israel, cómo Dios había tenido misericordia de Israel, cómo los había bendecido, cómo los había hecho fuertes, cómo los había hermoseado, porque llega a decir, te habías puesto hermosa, tu cabello había crecido, te habías hecho fuerte, y en medio de todo eso en que Dios los bendice, los levanta, los exalta, los levanta de donde se encontraban, los limpia, porque dice que los encontró en sus sangres, y dice, pero te limpié, te levanté, te hermoseé. Había una hermosura en ti, Israel, dice Dios a través del profeta, había una hermosura en ti, Jerusalén, la hermosura que había era la que yo había puesto en ti. Sin embargo, a pesar de todo eso, mientras más bendecido estaba Jerusalén, mientras más bendecido estaba el pueblo de Israel, más se apartaban de Dios. Más se apartaban de Dios. Y hermanos, una de las cosas que he visto es que a veces el cristiano se mantiene mejor delante de Dios en las pruebas que cuando todo le va bien. Pareciera que no sabemos gestionar la bendición de Dios. Pareciera que nos faltaría sabiduría para poder recibir de Dios todo lo que Él tiene para darnos y lo que Él quiere darnos.
Porque he visto mucha gente que mientras están quebrantados, mientras están bajo el yugo, mientras están en pruebas, en situaciones difíciles, se mantienen fieles al Señor. Pero una vez el Señor comienza a bendecirles, comienza a levantarles, comienza a derramar bendiciones hasta que sobreabunden, esas personas muchas veces le vuelven la espalda a Dios. Y ese fue el problema que tuvo Jerusalén e Israel. Dice que escribí, su actitud fue similar a la de la iglesia de la Odisea. Ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Y la lista de los pecados que aparece acá en este capítulo 16 es extensa. Descubrí más o menos unos 25 pecados que aparecen en 60 y pocos versículos. Pero, por ejemplo, para que tengan solamente algunos botones de muestra, en este capítulo 16, Dios les reprocha el pecado de la autosuficiencia. El pecado de la autosuficiencia, la confianza en sí mismos. La prostitución y la fornicación, por ejemplo, en 16:14 y 15 dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras. Qué tremenda reprimenda. Charles Spurgeon, que fue un predicador de siglos atrás y que se lo conoce como el príncipe de los predicadores, una vez le tocó hablar sobre este capítulo 16 y dijo algo así, que los predicadores, al leer este libro y al tener que exponerlo ante las multitudes, les puede llegar a dar un poco de vergüenza, de pudor, por todo lo que dice acá. Acá, por ejemplo, acabamos de leer que dice que Israel o Jerusalén derramaban sus fornicaciones a cuanto pasaran, y dice, suya eras, como diciendo, tenías relaciones con cualquiera que se te cruzaba por el camino, la vida promiscua. Son abismos en los que nosotros, si no nos cuidamos, podemos caer también. También nos habla este capítulo que levantaban altares a los ídolos inmundos, se volvían idólatras, a tal punto que dice que habían sacrificado incluso a los niños que Dios les daba. En el versículo 20 dice, además de esto, tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Hablando de sacrificios humanos. También había infidelidad e inconstancia en el corazón. Son abismos en los cuales podemos caer si no cuidamos nuestro corazón. Ahora nosotros podemos decir, no, pero yo ni loco sacrificaría a mis hijos. Pero a veces los estamos sacrificando ante las tablets, ante los móviles, ante la televisión, que no vemos ni lo que miran. Son maneras de echar a perder a nuestros hijos. Son maneras de entregarlos a la merced de Satanás el diablo. Por eso nosotros tenemos que estar vigilando la vida de ellos, cuidando que están mirando. De hecho, yo soy de los que piensa que a los niños no hay que darle móviles. Hasta los 16, 17 años, sin móviles. El mío, por ejemplo, Efraín, que tiene 7, solamente agarra la tablet para hacer videollamada con el primo que vive en Uruguay, pero para nada más. Es que a veces ahora con eso de que no, para tenerlos entretenidos, yo no sé cómo hacían nuestras madres, que tenían 4 o 5. ¿Cuántos tienen más de 4? ¿Cuántos eran más de 4 hijos? A ver. Muchos, ¿eh? ¿Más de 6? ¿Más de 7? 8, 17. ¿17? Aquí hay una hermana que tiene 16 hermanos. ¿Vieron? Ahí, y en la familia de esta hermana
Ni los niños miraban la tele y los padres tampoco. Pero es la realidad. Hoy se les da la tele, hoy se les da la tablet y ahí lo estamos sacrificando a los demonios. Tenemos que, hermanos, velar la vida de nuestros hijos y no caer en ese abismo. No caer en ese abismo que mucha gente está cayendo. Había también inconstancia en los corazones, dice el versículo 30 de Ezequiel 16. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. ¿Qué les parece? ¿No les parece que esas reprimendas también pueden ser válidas para nuestra vida? La Biblia dice que el hombre, y hablando del hombre también habla de la mujer, es un término genérico, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y que la persona que es inconstante, que tiene doble ánimo, no puede esperar recibir algo del Señor. Por eso Dios quiere que seamos firmes en nuestras convicciones. Que no estemos un día bien, otro día mal, un día estoy en el cielo, en la gloria de Dios, al otro día estoy en el infierno, un día creo en el Señor y me quiero comer el mundo entero y ganarlos para Cristo, y al otro día el mundo me está impactando a mí más de lo que yo estoy impactando al mundo. Y la Biblia y Dios está llamando a su pueblo a la consagración del corazón, a que vivamos una vida en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, a que no seamos inconstantes en nuestros caminos, a que permanezcamos firmes en las convicciones de la palabra de Dios, a que sea el Espíritu de Dios quien esté gobernando nuestra vida. Y acá dice que una de las cosas y uno de los abismos en el que el pueblo de Dios habían caído es que eran inconstantes en el corazón. ¿Será, hermanos, que el pueblo de Dios a veces caemos en abismos más profundos que aquellos que viven sin conocer al Señor? ¿Será que a veces las cosas que pasan afuera no son tan fuertes como las que nos pasan a nosotros? Y el Señor, hermanos, comienza a comparar a su pueblo con Samaria y con Sodoma. Y una de las conclusiones que saca el Señor en este capítulo, y lo pueden leer en sus casas para que vean que no estoy mintiendo, y una de las conclusiones que el Señor saca en este capítulo 16 y usa el profeta Ezequiel, es que Israel y Jerusalén habían pecado y habían sido más abominables delante de Dios que la propia Sodoma. Que la propia Sodoma. Y no lo digo yo, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. De acuerdo con Ezequiel 16, la destrucción de Sodoma no se debió únicamente y exclusivamente a la perversión moral y sexual. Eso fue solo la consecuencia final. El profeta señala otros pecados también aberrantes a los ojos de Dios. Claro, cuando uno piensa en Sodoma y Gomorra siempre decimos, no, Dios los destruyó por el pecado de la inmoralidad sexual. Por los pecados antinatura, decimos, Dios destruyó Sodoma y Gomorra por eso, porque desde el menor hasta el mayor cometían hechos antinatura. Y no es lo que dice la Biblia. Si bien eso fue parte, acá se le dice eso quizás fue la guinda del postre, ¿no? Del pastel. Gracias. Eso fue la guinda del pastel, pero Sodoma había cometido otros pecados, pero aún así Dios dice en su palabra que Jerusalén había sido peor todavía en cuanto al pecado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Porque ahora el Señor comienza a comparar a Israel con Sodoma. Y termina diciendo que Sodoma se habían comportado mejor que los propios israelitas. Y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, soberbia. Número 2,
saciedad de pan. Número 3, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Esos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra, y se le puede agregar lo que vemos en Génesis 19, los pecados antinatura que allí se cometían también. Pero vamos a ir al primer pecado, el primer abismo en el cual Sodoma había caído y que fue una de las causas por la que Dios tuvo que enviar un juicio sobre esa ciudad. Dice, he aquí, esta fue, versículo 49, la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. Ezequiel, hermanos, describe la soberbia, la arrogancia de quien se siente por encima de los demás. Ezequiel está diciendo acá que la maldad de Sodoma es que era una ciudad que se sentían, como estaban tan bendecidos, como estaban tan prosperados, como les iba tan bien en la vida, como tenían tanta opulencia, como tenían tantas riquezas, tanta fama, tanta gloria, Sodoma comenzó a quererse más que los demás. Y Dios ahí está diciendo que la soberbia es un pecado abominable delante de Él. Y la palabra de Dios nos dice una y otra vez que Dios da gracia a los humildes y que Dios habita con los humildes, pero al soberbio, al altivo y al arrogante lo mira de lejos. Dios da gracia a los humildes. Así que, hermanos, si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios te use, si quieres que Dios te levante, mantente humilde y quebrantado en su santa presencia. No permitas que la soberbia venga a permear tu corazón, que el orgullo, la arrogancia. Literalmente la palabra soberbia en hebreo es alguien que está en alto, alguien que está en una posición de altura y que mira a los demás para abajo. Alguien que mira a los demás por encima del hombro. Alguien que cree que es especial delante de Dios, por ejemplo. Nosotros, hermanos, no podemos caer en ese abismo. Porque si hay algo bueno en nosotros, si hay algo distinto en nosotros, no es por nosotros mismos, es la gracia de Dios en nuestra vida. Es la presencia del Espíritu de Dios viviendo en nosotros, santificando nuestra vida, avivando nuestra vida, encendiendo fuego en nuestros corazones. Pero nunca tenemos que pensar que nosotros somos más que los demás, que somos más santos, que somos más buenos, que somos los mejores. Jamás pensemos eso, porque ni bien empecemos a creernos algo, la Biblia dice, antes de la caída se eleva el espíritu. Y antes de la soberbia, antes del quebrantamiento, dice, viene la soberbia. Antes que una persona caiga, antes que una persona sea quebrantada por Dios, la persona comienza a sufrir de soberbia. Y la soberbia es un pecado realmente horrible delante de Dios. El otro pecado o abismo en el cual esa sociedad había caído era la saciedad de pan. ¿Vieron que dice, versículo 49, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana? Soberbia, ya vimos, no podemos detenernos mucho en cada punto. Saciedad de pan. Saciedad de pan. ¿Y qué pecado puede tener la saciedad de pan? Vieron que por eso quise compartir esta palabra, porque a veces hay pecados que no parecen pecado. Hay cosas que nosotros pensamos, claro, nosotros decimos, ¿el adulterio es pecado? Sí. ¿La idolatría es pecado? Sí. Qué sé yo, cualquier pecado que se nos venga a la mente, sí, pero nunca hemos escuchado que alguien diga la saciedad de pan. La saciedad de pan. Y esto nos habla, hermanos, de una prosperidad que ciega al ser humano, llevándolo a olvidarse de Dios para poner su mirada solo en lo terrenal. Es la prosperidad mal manejada. Es el horror de cuando las riquezas poseen al hombre y no el hombre posee riquezas.
Porque una cosa es tener riqueza y otra cosa es que las riquezas me tengan a mí. Una cosa es tener dinero y otra cosa es que el dinero me tenga a mí. Y esa es la saciedad de pan que Dios le reprocha a Sodoma. Cuando la mirada del ser humano está puesta en las riquezas, en las cosas materiales, en la prosperidad económica. De hecho, es tanto el amor por el dinero que hay en nuestra sociedad, que hay un evangelio falso, que es el evangelio de la prosperidad. Que es el evangelio que dice que una persona que está muy bendecida económicamente, que es rica, que es millonaria, es porque Dios ha puesto gracia sobre esa persona. Y nada de eso nos enseña la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo, que fue un hombre de Dios, que fue un hombre ungido por Dios, que fue un llamado por Dios, que fue un apóstol por la voluntad de Dios, él sabe decir y supo decir muy abiertamente, sé tener abundancia, pero sé también vivir en la escasez. Por todo y por todo estoy enseñado. Sé pasar necesidades y sé tener mucha abundancia. Pero el evangelio de la prosperidad es el evangelio que dicen, ven y pacta con Dios por la salvación de tus hijos. ¿No han visto ustedes? ¿Cuántas veces, yo lo he visto en cultos, no en vivo y en directo, pero sí por televisión, que el predicador está predicando y la gente comienza a tirar billetes en la plataforma y algunos son más atrevidos y se suben a la plataforma y le comienzan a dejar dinero al que esté predicando? Porque ese predicador comienza a decir algo así como, estoy soltando la palabra de Dios y hay que pactar por esta palabra. ¿Han escuchado eso alguna vez? Para que esta palabra se te cumpla, es una palabra que está gravitando, comienzan a decir. Y comienzan a usar un montón de mantras y un montón de cosas raras para engañar a la gente. Una vez estuve en un culto, ahora me estaba acordando, hace muchos años atrás, y donde el pastor comenzó a decir, el pastor de esa congregación, comenzó a decir algo así como, acá hay 12 personas que tienen gigantes para vencer, que tienen situaciones difíciles para arreglar. Y Dios me está mostrando que esas personas tienen en el bolsillo 200 pesos uruguayos, que en aquel entonces era mucho dinero. Así que empezó a decir ese pastor, así que ven y pasa al altar y pacta con Dios para que ese gigante caiga, para que ese gigante sea derrotado. Y yo me asusté porque acababa de llegar de España, había ido de vacaciones y tenía euros. Entonces dije, antes que me agarren a mí, me voy corriendo. Y me fui. No sé cómo terminó la novela esa. Pero cuánta gente engañada por un evangelio de la prosperidad. Por un evangelio que le dice a la gente que el que pacta con el pastor o con el predicador y le da dinero, si el predicador tiene, por ejemplo, un BMW, bueno, el otro día el que le pactó con el dinero va a tener otro BMW. Hermanos, ahora tengo que decir algo, perdónenme todos, ¿no? Pero la gran cantidad de falsos maestros, de falsos pastores, de obreros fraudulentos, coincide también con la gran cantidad de falsos creyentes que hay sentadas en las iglesias. Hay una gran cantidad de falsos hermanos, de falsos creyentes. Y por eso hay muchos falsos profetas. Por eso hay muchos lobos rapaces. Porque hay una gran cantidad de creyentes que no les gusta este tipo de palabras. Que no les gusta que les hablen de santidad. Que no les gusta que les hablen de arrepentimiento. Que no les gusta que les hablen de tener una vida consagrada para Dios. Que prefieren venir al culto y que alguien les diga, todo te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Si seguís viniendo y si seguís consagrando tu vida, vas a tener la casa que tanto soñás. Y eso, hermanos, no es cierto. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero no es un remate al mejor postor. Ese es el evangelio de la prosperidad, es un evangelio diluido, es un evangelio adulterado. Y nosotros tenemos un compromiso bien serio delante de Dios de predicar solamente el mensaje de la palabra de Dios tal cual es. Pero esa saciedad de pan era el evangelio de la prosperidad que estaban teniendo y viviendo ellos. Era las riquezas sentadas en el trono del corazón. El otro pecado que había, dice versículo 49,
Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Se dice, hermanos, esto lo saqué de el Martín Fierro, los argentinos me entienden. Se dice que la miseria entra en la casa del haragán. La miseria entra en la casa del haragán, del vago, del que no quiere hacer nada en todo el día, del que quiere vivir del aire. La miseria, la pobreza, entra en la casa del haragán. Y la miseria espiritual, la pobreza espiritual, también entra en la casa del que es ocioso espiritualmente hablando. Y han escuchado que el pastor Manolo siempre dice que lo natural es el reflejo de lo espiritual. Y así como lo natural en la casa de las personas vagas, ociosas, holgazanes, se nota cuando uno va a una casa así porque está todo patas para arriba, porque nadie limpia nada, porque bueno, el césped está crecido por todos lados. Se nota, ¿no? ¿O no? Y la miseria entra y la pobreza entra, naturalmente hablando. Pero también en la casa del ocioso espiritual también entra la miseria espiritual. Porque Dios no nos llama a la ociosidad. Porque Dios nos quiere mantener haciendo su voluntad, trabajando en su obra, siempre ocupados. Nuestra mente tiene que estar ocupada. Alguien dijo, por cierto, lo dijo un tocayo mío, Jerónimo de Estridón, advertía, haz siempre algo de trabajo para que el diablo siempre te encuentre ocupado. Haz siempre algo de trabajo para que el diablo siempre te encuentre ocupado. Porque si la mente está vacía, el pecado tiene espacio para entrar. Porque el campo de batalla que tenemos los cristianos está en nuestra mente, está en nuestros pensamientos. Cuando Dios habla de la batalla espiritual, es una batalla en nuestra mente, es una batalla en el mundo de nuestros pensamientos. Por eso dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribar fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. El ocio, hermanos, es el taller del diablo y trae miseria tanto natural como espiritual. El ocio es el taller del diablo. Por eso acá dice, y uno de los pecados que le reprocha a Dios a Sodoma, ya no a Jerusalén ni a Israel, sino a Sodoma, y le dice abundancia de ociosidad. La gente no hacía nada. Estaban tan bendecidos. La prosperidad económica había sido formidable. Era impresionante cómo vivían, los lujos que tenían en esa ciudad, que algunos se daban el gusto de decir, no tengo necesidad de hacer nada. Y Dios les reprocha eso. De hecho, la Biblia nos dice que amonestemos a los ociosos. Que amonestemos a los ociosos. Es más, yo creo que una persona cuando comienza a vivir en la plena ociosidad, yo no digo que esté mal tener un tiempo de ociosidad, un tiempo para descansar, para entretenerse, no nos vayamos a los extremos. Pero cuando el común denominador de una persona es el ocio, esa persona vive en opresión espiritual. Esa persona vive que no sabe bien lo que quiere. Esa persona vive que por vivir nomás, por respirar. Pero yo creo que mucho ocio hasta puede traer problemas mentales. Mucho ocio puede llevar a la persona a la locura. No sabe qué hacer. Vuelvo a repetir, si la mente está vacía, el pecado tiene entrada libre. El pecado tiene entrada libre. Después dice, versículo 49 nuevamente, dijimos entonces soberbia, saciedad de pan, abundancia, ociosidad. Y dice, y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esto es
revela una nula empatía que había en Sodoma. No había empatía, había carencia de altruismo, había inexistencia de compasión por el necesitado, había escasez de obras filantrópicas y solidarias. Es decir, que cada uno se miraba al ombligo. Cada uno se miraba al ombligo en Sodoma. Por eso ahí dice que ellos no habían fortalecido la mano del afligido ni del menesteroso, porque eran egoístas, porque se miraban tanto el ombligo, estaban tan ensimismados en ellos mismos, que no tenían tiempo para mirar para el costado y decir, ¿hay alguna persona con necesidad acá a la cual pueda ayudar? No, dice que ellos cerraban los ojos al necesitado, cerraban los ojos al menesteroso, no fortalecían la mano del afligido. ¿Saben por qué? Porque vivían ensimismados. Y eso es un abismo, hermano, que si nosotros no nos cuidamos, también podemos caer en él. Vivir mirándonos siempre el ombligo. Vivir siempre interesados en que Dios me bendiga a mí, haga conmigo, me lleve acá, me lleve allá. Y es todo, nuestras oraciones son todas como las ovejas, ¿vieron? Dios bendíceme, Dios órame, Dios tócame, Dios haz todo, pero para mí. Y Dios, hermanos, no quiere que nosotros tengamos ese corazón egoísta, donde lo que importa es lo mío y no lo de los demás. Donde me cruzo con un hermano o una hermana que me lo cruzo por la calle y lo veo llorando y sigo de largo. No. Yo me he cruzado acá con hermanos llorando en la calle, ¿saben? Y a veces planificando con Agus, hace poco me pasó una salida, digo, bueno, pues nosotros no salimos nunca, así que vamos a salir a caminar un poco por ahí, estamos siempre encerrados. Y salimos y me encuentro con una hermana llorando. Mi salida. Y podría haber pasado de largo, hacerme que no la vi. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. Entonces con mi esposa nos detuvimos y dijimos, ¿te pasa algo? Y ahí estuvimos conversando un rato y ministrando su vida, su corazón. Pero en Sodoma tenían ese problema, que pasaban de largo del necesitado, que no fortalecían al que estaba afligido. ¿Por qué? Porque se miraban mucho a sí mismos. Hermano, si te estás mirando mucho a ti mismo, olvídate de que Dios bendiga tu vida. Porque Dios te bendice realmente cuando comienzas a mirar por el otro. Y con esto voy terminando ya. Porque el otro pecado que cometieron, dice el versículo 50, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Abominación. ¿Saben lo que es la abominación acá? En este pasaje es la maldad elevada a la potencia. Y alguien lo denominó como una inmundicia antinatura. Una inmundicia antinatura. Y esos fueron los pecados de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, que no fortaleciste al afligido, ni miraste por el menesteroso, y te llenaste de soberbia, hiciste abominación delante de mí. Ahora, ¿cuál es la solución para el pecado? ¿Cuál es la solución si yo me encuentro que estoy cayendo en uno de estos abismos? ¿Hay alguna solución? Uno de mis pasajes favoritos se encuentran en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Y esta es la solución. Si ustedes, si alguien de lo que nos está mirando se encuentra en alguno de estos abismos o en todos de estos abismos, hay una solución. Y dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Vuelvo a repetir. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que mis pecados sean borrados necesito arrepentirme. ¿Y si no me arrepiento?
Lo voy a decir aquí para que lo escuchen los miles de personas que lo van a escuchar. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento Dios no borra el pecado. Sin conversión nadie puede ser salvo, porque Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El problema es que, ¿saben qué? Hoy queremos tiempos de refrigerio. Hoy queremos que Dios nos perdone. Hoy el evangelio que se está predicando hoy por todos lados es perdón sin arrepentimiento. Es tiempo de refrigerio sin volvernos al Señor. Es un tiempo de bendición donde Dios derrama de su espíritu, donde Dios me bendice, pero sin conversión. Y ese no es el evangelio. Ese es un evangelio diluido, ese es un evangelio falso. Eso no es el evangelio que está en las Escrituras, no es el evangelio que hemos aprendido. El evangelio verdadero dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuántos tienen pecados? ¿Cuántos han cometido pecados? Todos, ¿no? Pero hay esperanza para cada uno de nosotros. Porque Dios jamás va a rechazar al corazón contrito y humillado. Porque Dios va a dejar que la persona que está quebrantada por su pecado y que está realmente arrepentida quede en esa condición, sino que la va a levantar, la va a perdonar, la va a restaurar, la va a sanar y la va a poner como un ejemplo de la gracia salvadora de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Querés un nuevo tiempo en tu vida? Para que vengan de la presencia de Dios. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y el versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Que os fue antes anunciado. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 16 del libro de Ezequiel, Dios, a través de Ezequiel, termina llamando a ese pueblo al arrepentimiento. A que hayan un cambio. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar. Es cambiar de dirección. No es cambiar 60 grados, como dicen algunos, 360 grados. Quien cambia 360 grados tuvo un arrepentimiento muy defectuoso. Es un cambio de dirección de 180 grados. El arrepentimiento bíblico es cuando yo dejo de manejar mi vida como la vengo manejando. Es cuando decido de corazón consagrar mi vida para Dios. Es cuando decido de corazón dejar de mirar ciertas cosas que me están afectando. Es cuando decido de corazón que todo aquello que Dios me está demandando hacer, lo comienzo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Lo demás puede ser ficción, puede ser pantomima, puede ser paripé. Lo demás puede ser simplemente algo que le quiero demostrar a los demás. Pero ¿saben algo? La persona que de verdad se arrepiente comienza a experimentar en su vida el poder salvífico del Señor Jesús. Y comienza a experimentar en su vida la bendición que es vivir consagrados para Dios. La persona que de verdad se arrepiente y que de verdad se convierte, encuentra en la santidad su mayor felicidad. Encuentra que lo que le satisface ya no es el pecado, ya no es las relaciones impuras, ya no son las relaciones tóxicas, sino que lo que comienza a sentir satisfacción por todo lo que viene de Dios.
La persona que de verdad se convierte al Señor y se arrepiente de sus pecados, comienza a experimentar en su vida el toque de una vida consagrada para Dios. Y comienza a deleitarse en la palabra de Dios. Y se deleita en la presencia de Dios. Y se deleita en todo lo que es una atmósfera de pureza, de santidad, de consagración. Porque esa persona está convertida, y como está convertida, el Espíritu de Dios hace una obra tan profunda, una obra tan fuerte, tan prolongada, tan duradera en su vida, que no encuentra satisfacción fuera de Dios. Que no encuentra satisfacción fuera de Dios. Y hasta el pecado, miren lo que les digo, hasta el pecado, por más satisfactorio que sea, sabe que el pecado trae satisfacciones temporales. ¿Se acuerdan lo que dice de Moisés? Que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los beneficios temporales que podía traerle el pecado, de las satisfacciones temporales que trae el pecado. Pero la vida consagrada, la vida en santidad, la vida de verdad dedicada al Señor, trae satisfacciones eternas, trae gozo eterno. ¿Por qué lo puedo decir con esta convicción? Porque estuve en los dos lugares. Y porque el pecado, lejos de hacerme la vida más feliz, me hizo la vida más triste. Porque el pecado, lejos de hacerme la vida más feliz, me hizo la vida más triste, más apagada, más amargada. Sin embargo, cuando me decidí a consagrarme para Dios, a vivir para Dios, cuando abracé la santidad, cuando el fuego de Dios comenzó a arder en mi corazón, me sentí y me siento hasta ahora el hombre más feliz en el planeta Tierra, porque solo Dios trae felicidad duradera, porque solo Dios trae satisfacción al alma, porque solo la presencia de Dios puede llenar nuestra vida. Por eso arrepentíos y convertíos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de su presencia nuevos tiempos para tu vida, un nuevo tiempo para tu familia, un nuevo tiempo para tu hogar, un nuevo tiempo para tu casa, pero arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Nos ponemos de pie. Y Dios llamó a ese pueblo a arrepentirse, porque Dios quería perdonar a ese pueblo. Y de hecho Dios los volvió a levantar, porque Dios siempre tiene un remanente al cual bendecir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón y en mi boca. Honramos tu nombre, te bendecimos y te exaltamos por siempre. Porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres puro, porque tú eres galardonador de los que te buscan, porque tú estás cerca del humilde, porque tú eres el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra transforme corazones y vidas. No solo de mis hermanos aquí presentes, sino de los que nos están mirando también, que reciban ese toque de tu mano una vez más. Y yo creo, Señor, en esos tiempos de refrigerio. Creo en esos tiempos de bendición. Creo en esos tiempos donde tú derramas bendiciones con puertas y ventanas abiertas hacia nuestras vidas. Señor, manténnos humildes y quebrantados en tu presencia. Quita de nosotros las soberbias. Quita de nosotros toda arrogancia, toda altanería, toda altivez de espíritu, Señor. Arráncalo de nuestra vida. Arranca toda ociosidad espiritual y natural también. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Ayúdanos a mirar al menesteroso, al afligido y a extenderle la mano. Líbranos de todo pecado, incluso de los pecados que nos son ocultos. Líbranos de toda abominación, Señor. Líbranos de creernos más de lo que somos. Ayúdanos, Señor, a no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener.
pero tampoco más bajo, sino a pensar de nosotros con cordura. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pido que olas de santidad vengan sobre nosotros una vez más y que tu Espíritu Santo comience a llenar nuestras vidas, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones una vez más, que el fuego vuelva a arder en nosotros una vez más y que en nuestra vida el altar de Dios esté encendido continuamente. Rompe toda cadena, toda atadura, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu Espíritu, Señor, descienda sobre los corazones, llenando las vidas, llenando, Señor, nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has compartido en esta tarde. Que esta palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, desde ahora y para siempre. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y a su palabra. Y espera tu diestra.